El secuestro en el balneario. Recuerdo aquel fin de semana como si hubiera sido ayer, aunque desearía poder olvidarlo. Era un grupo de 6, incluyéndome a mí. Habíamos decidido visitar el balneario de Aguas de Luna, famoso por sus piscinas de aguas sulfurosas, para celebrar el fin de nuestros exámenes universitarios. Aquel día, bajo un sol que brillaba con fuerza inusual para la temporada, llegamos al balneario llenos de una energía juvenil y entusiasmo desbordante. El lugar era conocido por sus aguas curativas, y el aroma a azufre, aunque penetrante y un tanto desagradable, era parte de la experiencia terapéutica. Nos impregnábamos de ese olor característico, una mezcla de huevo podrido y tierra mojada, que de alguna forma prometía rejuvenecimiento y salud. A nuestro alrededor, el vapor que emanaba de las aguas creaba un ambiente casi místico, como si estuviéramos a punto de entrar en un mundo diferente, lejos de la rutina diaria. Después de un buen rato disfrutando del agua caliente, que relajaba nuestros músculos y despejaba nuestras mentes de las preocupaciones académicas, Alicia, siempre la más intrépida y curiosa, se acercó con una chispa de aventura en los ojos. Nadábamos en la piscina más grande y concurrida, donde familias y grupos de amigos se divertían con risas y salpicaduras que resonaban en el aire húmedo. A ver, ¿quién se atreve a venir conmigo a explorar un lugar especial del balneario?, preguntó Alicia, con esa sonrisa traviesa que la caracterizaba. Nos contó sobre una piscina menos conocida, un poco apartada de las principales. Dicen que es más profunda y tranquila, perfecta para relajarse de verdad, añadió, su voz teñida de un entusiasmo contagioso. Es un lugar donde pocos van, porque está un poco escondido, pero he oído que las aguas allí son incluso más claras y rejuvenecedoras. La idea de escapar de la multitud y disfrutar de un momento más íntimo y sereno nos sedujo de inmediato. La promesa de aguas más claras y la posibilidad de un entorno tranquilo, solo perturbado por el sonido suave de nuestra propia natación, nos motivó a seguir a Alicia. La seguíamos como si nos llevara hacia un secreto bien guardado del balneario, un rincón olvidado por la mayoría pero que guardaba la esencia más pura de aquel lugar mágico. El sol empezaba a descender en el horizonte, y los amplios trazos de luz que había bañado el balneario durante el día comenzaban a ser reemplazados por un espectáculo de tonos rojizos y anaranjados. La calma del atardecer era casi palpable, y la luz del sol, ahora suave y dorada, jugaba con las sombras y reflejaba en las superficies de las aguas sulfurosas, creando un efecto casi etéreo. Mientras nos acercábamos a la piscina menos frecuentada que Alicia había mencionado, ella, impulsada por su espíritu aventurero, no esperó por nosotros. Con una risa ligera y el brillo de la excitación en sus ojos, se adelantó corriendo y, llegando al borde, se sumergió con elegancia en la piscina solitaria. El sonido de su salto resonó suavemente en el aire tranquilo del crepúsculo. Nos apresuramos tras ella, deseosos de unirnos a la exploración de este rincón tranquilo del balneario. Sin embargo, al llegar a la orilla, nos encontramos con una escena desconcertante. Alicia no estaba por ninguna parte. La superficie del agua estaba tranquila, apenas perturbada por el rizo de las ondas que se desvanecían lentamente tras su salto. Rápidamente miramos alrededor, esperando verla salir del agua con una sonrisa triunfante, habiendo conseguido asustarnos como era su costumbre con sus bromas habituales. Pero los minutos pasaban y no había señal de ella. La inquietud crecía entre nosotros. Decidimos llamarla al móvil, pensando que podría haber salido del agua por otro lado sin que la viéramos. Encontramos su teléfono en el suelo, justo al borde de la piscina, junto a su ropa de baño cuidadosamente doblada. El móvil, aún encendido, y sus pertenencias, abandonadas así, solo amplificaban la atmósfera de misterio y preocupación. El escenario empezó a parecernos cada vez menos una broma y más un posible accidente. La piscina, aunque invitante por su promesa de tranquilidad, tenía aguas oscuras y profundas,
cuya superficie calmada ocultaba lo que pudiera estar ocurriendo en sus profundidades menos accesibles. La posibilidad de que Alicia pudiera haberse lastimado o atrapado bajo el agua se volvía una preocupación cada vez más real y aterradora. Con el corazón latiendo fuerte por la ansiedad, empezamos a llamarla a gritos, esperando cualquier respuesta que disipara el creciente temor de que algo grave hubiera sucedido. La luz del día continuaba desvaneciéndose, y con ella, nuestras esperanzas de encontrar a Alicia rápidamente y en buen estado. La desaparición de Alicia transformó lo que había comenzado como una escapada alegre en una vigilia tensa y llena de miedo. Tras encontrar sus pertenencias sin señales de ella, nuestro grupo, sacudido por la angustia, decidió llamar a la policía. En cuestión de minutos, el área se llenó de actividad. Policías, rescatistas y un equipo especializado de buzos acudieron al lugar. La seriedad de la situación se hizo palpable, y la espera mientras organizaban los esfuerzos de búsqueda fue agonizante. El equipo de rescate se equipó con tecnología avanzada como sonar, que emitía ondas sonoras bajo el agua para detectar objetos o irregularidades en el fondo, y un micrófono submarino, diseñado para captar cualquier sonido o movimiento en las profundidades. Estas herramientas eran cruciales, dado que la visibilidad en las aguas sulfurosas era casi nula. A pesar de la aparente poca profundidad de la piscina, que medía apenas 1 metro, el fondo estaba cubierto de fango y vegetación acuática, lo que complicaba enormemente la búsqueda. Los buzos descendían una y otra vez, explorando cada rincón posible, mientras nosotros, sus amigos, observábamos desde la orilla, oscilando entre la esperanza y el temor. Cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba nuestra ansiedad. Las aguas del balneario, que antes nos parecían acogedoras y místicas, ahora se mostraban como un abismo amenazante. Los días se sucedieron sin un solo indicio de dónde podría estar Alicia. La incertidumbre y la impotencia se apoderaron de nosotros, la desesperación se convertía en nuestro constante acompañante, ensombreciendo nuestros pensamientos y conversaciones. Los oficiales nos aseguraban que estaban haciendo todo lo posible, pero la falta de respuestas claras solo alimentaba nuestra angustia. El tiempo parecía detenerse, cada día se sentía más largo que el anterior, y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Los esfuerzos continuaron incansablemente, pero el misterio de las profundidades sulfurosas parecía decidido a no revelar sus secretos tan fácilmente. La realidad de que podríamos no volver a ver a Alicia empezaba a asentarse, un pensamiento que ninguno de nosotros quería aceptar. El 4.º día de búsqueda amaneció nublado y sombrío, como si el cielo mismo compartiera nuestro duelo. La atmósfera en el balneario, antes llena de risas y charlas alegres, se había convertido en un silencio pesado, solo interrumpido por las instrucciones cortantes de los rescatistas y el sonido sordo de los equipos de sonar. La tensión era palpable entre nosotros, los amigos de Alicia, mientras esperábamos, agarrados a la última hebra de esperanza. Fue entonces cuando los buzos emergieron con noticias que nos golpearon con la fuerza de un mazazo. Habían encontrado un esqueleto en una de las cabañas subacuáticas que se utilizaban para terapias de inmersión en el balneario. La noticia nos dejó atónitos y helados en el sitio. A pesar de que sabíamos que algo malo podría haber sucedido, ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar una realidad tan macabra. Los restos fueron recuperados cuidadosamente y enviados para análisis de ADN. La espera por los resultados fue tortuosa, cada minuto se sentía interminable. Cuando finalmente llegó la confirmación, la devastación fue completa, los restos eran de Alicia. El impacto de la noticia fue brutal, un golpe demoledor a nuestras ya maltrechas esperanzas. No podíamos comprender cómo un fin de semana que había comenzado con tanta alegría había derivado en una tragedia tan horrorosa. La policía comenzó a investigar la muerte de Alicia con más intensidad, pero las pistas eran escasas. Se plantearon múltiples teorías, un accidente trágico, un acto malintencionado,
incluso alguna especie de fenómeno inexplicable dado el carácter misterioso y las leyendas locales que rodeaban las aguas sulfurosas del balneario. Sin embargo, nada se concretaba en respuestas claras o concluyentes. El cómo y el porqué de su muerte permanecían envueltos en un enigma que parecía destinado a no desvelarse. Para mí, y para todos los que conocíamos y amábamos a Alicia, la vida cambió irreversiblemente. Las noches eran largas, y el sueño, cuando venía, estaba plagado de pesadillas en las que una presencia oscura y amenazante se cernía sobre las aguas turbias del balneario. El lugar que una vez buscamos para la relajación y la celebración se había transformado en el escenario de nuestro peor horror. El misterio sin resolver de lo que realmente le sucedió a Alicia en aquel balneario solitario permaneció con nosotros, una sombra oscura y constante en nuestros corazones, recordándonos que, a veces, los lugares más bellos pueden ocultar los secretos más oscuros. A veces me pregunto si realmente fue un accidente o si algo más allá de nuestra comprensión ocurrió aquel día. Las aguas sulfurosas guardaron el secreto, un secreto tan oscuro como las profundidades mismas. Y aunque la vida continuó, algo en nosotros cambió para siempre aquel día en el balneario de Aguas de Luna. Un encuentro terrorífico en las aguas sulfurosas. Me llamo Roberto y siempre he sido un hombre de familia, dedicado y protector. Hace unos meses, decidimos hacer un viaje para despejarnos de la rutina diaria y recargar energías. Escogimos un destino tranquilo y apartado, un lugar conocido por sus aguas sulfurosas con propiedades curativas. Todo comenzó como una aventura familiar perfecta. Mi esposa Ana, nuestro hijo Lucas y yo estábamos emocionados por experimentar la naturaleza en su estado más puro. Llegamos al sitio un viernes por la tarde. El lugar era más hermoso de lo que imaginábamos, rodeado de una densa vegetación y el aire tenía un frescor que llenaba los pulmones de vida. Pasamos el primer día explorando los alrededores y disfrutando del agua caliente natural. Era un paraíso terrenal, y por un momento, todos nuestros problemas parecían haberse desvanecido. El segundo día amaneció despejado y prometedor, con el sol brillando intensamente sobre el paisaje verdoso que rodeaba la poza principal. La tranquilidad del lugar era palpable, solo interrumpida por el suave murmullo del agua y el ocasional canto de algún pájaro distante. Mi familia y yo, aún emocionados por la belleza natural del lugar, decidimos pasar la mañana relajándonos en las aguas termales, dejando que el estrés acumulado se disipara con el vapor que se elevaba suavemente desde la superficie. Nos sumergimos en la poza, disfrutando del contraste entre el frescor del aire y el calor del agua. Ana y Lucas jugaban en el agua, sus risas resonaban en el aire, creando un ambiente de pura alegría. Me recosté sobre una piedra lisa, cerrando los ojos para absorber la serenidad del momento, cuando un ligero cambio en el ambiente captó mi atención. Abrí los ojos lentamente y observé. Al principio, parecía ser simplemente una sombra que cruzaba entre los árboles, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Un grupo de personas encapuchadas emergió de entre la vegetación, moviéndose con un propósito que parecía totalmente fuera de lugar en ese pacífico entorno. Vestían ropas oscuras que contrastaban fuertemente con el verde del bosque y se desplazaban en silencio, casi como sombras que flotaban sobre el suelo. No se dirigían directamente hacia nosotros, pero su presencia era innegablemente inquietante. Un instinto primordial se despertó en mí. Algo en su manera de moverse, discreta pero coordinada, me hizo sospechar que no estaban aquí por las aguas ni por el paisaje. Agarré suavemente el brazo de Ana, que me miró con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en preocupación al seguir mi mirada hacia los recién llegados. Lucas, notando el cambio en nuestro comportamiento, se acercó a nosotros y susurramos rápidamente sobre la situación. «Vamos a ocultarnos, solo por precaución», murmuré, guiando a mi familia hacia unos arbustos frondosos cercanos a la poza. Nos agachamos, manteniendo nuestras cabezas bajas, mientras observábamos a través de las hojas que nos ofrecían una cobertura natural.
Desde nuestra posición podíamos ver el área sin ser vistos, gracias a que los arbustos eran lo suficientemente densos como para ocultar nuestra presencia, pero permitían visibilidad a través de sus pequeñas brechas. La tensión se palpaba entre nosotros mientras veíamos a las figuras encapuchadas detenerse y mirar alrededor, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Su conducta era cautelosa, cada movimiento deliberado, lo que añadía un peso aún mayor a la atmósfera ya cargada de incertidumbre. Nos quedamos inmóviles, casi sin respirar, esperando entender qué buscaban o si simplemente pasarían de largo, esperando que solo fuera una falsa alarma. Apenas habíamos tenido tiempo para calmarnos en nuestra escondida vigilancia cuando la situación tomó un giro aún más inesperado y alarmante. Del mismo bosque por el cual el primer grupo había aparecido, emergió un segundo grupo de personas. Este nuevo conjunto, también encapuchado pero con un aire decididamente más agresivo, irrumpió en la escena con una energía que rompió el tenue silencio que hasta entonces había reinado. Los recién llegados no parecían sorprendidos al ver al primer grupo. De hecho, su llegada parecía una cita planeada, aunque claramente una donde las cosas no estaban yendo según lo previsto. Sin ceremonias, comenzaron a discutir acaloradamente. Las voces elevadas y los gestos bruscos indicaban que las tensiones estaban alcanzando un punto crítico. Desde nuestro escondite, intentábamos mantenernos lo más inmóviles y silenciosos posible. A pesar de la distancia y de nuestro intento de no atraer atención, fragmentos de la conversación llegaban hasta nosotros, llevados por el viento que ocasionalmente soplaba en nuestra dirección. Las palabras eran duras y cargadas de urgencia. No se suponía que debía pasar así. ¿Dónde está el resto? Escuché que decía una voz ronca, claramente frustrada y enojada. Te dije que confiar en ellos fue un error desde el principio. Respondió otra voz, esta más serena pero con un tono de reproche imposible de ignorar. Necesitamos solucionar esto ahora, o todos estaremos en problemas. Interrumpió una tercera voz, que parecía intentar imponer algo de orden. Era claro que estaban hablando de algún tipo de negocio ilícito que había salido mal. La mención de el resto y las implicaciones de confianza rota sugerían que se trataba de algún acuerdo o transacción que había fracasado, poniendo a todos los involucrados en una situación comprometedora y peligrosa. El miedo se apoderó de cada uno de nosotros al escuchar esos fragmentos. La gravedad de la situación era evidente, y sabíamos que estábamos en un lugar y momento que podía volverse aún más peligroso. Ana apretó mi mano fuertemente, un gesto de miedo y apoyo mutuo, mientras Lucas, a pesar de su juventud, comprendía la seriedad del momento y se acurrucaba más cerca de nosotros. Observamos, casi sin atrevernos a respirar, mientras la discusión entre los dos grupos se intensificaba. Aunque deseábamos no tener nada que ver con lo que estaba ocurriendo, estábamos atrapados, espectadores forzados de un drama que deseábamos fervientemente que no escalara a mayores. Pero, como pronto descubriríamos, nuestras esperanzas de un desenlace pacífico eran en vano. La escalada de voces encolerizadas alcanzó su clímax en un estallido de violencia que ninguno de nosotros esperaba ni deseaba presenciar. Los gritos airados que habíamos estado escuchando se transformaron repentinamente en el crujido seco y aterrador de disparos. El eco de las balas resonó por todo el bosque, un sonido fuerte y violento que parecía completamente ajeno a la paz que hasta hace poco dominaba el paisaje. En un instante, el aire se llenó de un caos palpable. Los disparos sucedían uno tras otro, rápidos y sin tregua, mientras los dos grupos intercambiaban fuego. Las balas zumbaban a través de los árboles, golpeando troncos y dispersando hojas y tierra en todas direcciones. El contraste entre la serenidad anterior y la violencia desatada era abrumador. Nosotros, completamente vulnerables en nuestro escondite detrás de los arbustos, nos agachamos aún más. Ana y Lucas se acurrucaron contra mí, sus cuerpos temblando. Cada uno de nosotros se esforzaba por hacerse tan pequeño y silencioso como fuera posible, con la esperanza de que el follaje nos mantuviera ocultos y a salvo de las balas errantes. Pero la seguridad era una ilusión. Sin ningún aviso, una de esas balas perdidas, disparada sin un blanco específico y guiada solo por el caos del momento, encontró su camino hacia nosotros. No hubo tiempo para reaccionar ni espacio para moverse.
La bala me golpeó con una fuerza brutal en el lado derecho de mi cara. El impacto fue inmenso, como si un martillo me golpeara con toda su fuerza. Un dolor agudo y penetrante estalló a través de mi cráneo, abrumador e insoportable. En ese momento de impacto, mi mundo cambió para siempre. La visión de mi ojo derecho se desvaneció instantáneamente, dejando solo una oscuridad profunda y un dolor que consumía todo mi ser. El ruido de los disparos parecía alejarse, como si de repente estuviera sumergido bajo el agua, y todo lo que podía sentir era el dolor pulsante y la sangre caliente que comenzaba a correr por mi rostro. Ana, a mi lado, gritó mi nombre, su voz cargada de pánico y miedo. Lucas, aún en shock, se aferraba a mi brazo, incapaz de entender completamente lo que acababa de ocurrir. Mientras la adrenalina y el dolor luchaban por dominar mi conciencia, me di cuenta de que tenía que mantener la calma por ellos, para protegerlos y guiarlos fuera de este horror, a pesar del caos que me rodeaba y la pérdida que acababa de sufrir. A pesar del caos y el terror, mi única preocupación era por Ana y Lucas. Por suerte, ellos estaban ilesos. El tiroteo pareció durar una eternidad, pero eventualmente, el silencio volvió. Esperamos, paralizados por el miedo, hasta estar seguros de que era seguro salir. Aunque logramos escapar de esa situación aterradora, la cicatriz que llevaba en mi rostro era un recordatorio diario de aquel día. Sin embargo, el verdadero alivio fue saber que mi familia estaba a salvo. Desde ese momento, nuestra vida cambió, valoramos cada día como si fuera el último y siempre nos aseguramos de cuidarnos los unos a los otros, más que nunca. Una fuga tóxica. Nuestros primeros días juntos, decidimos escapar a un pequeño refugio en las montañas, famoso por sus aguas termales. La idea era desconectar del bullicio de la ciudad y celebrar nuestro amor en un entorno natural y relajante. Jamás imaginé que aquel lugar, que prometía paz y rejuvenecimiento, se convertiría en el escenario de una tragedia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Habíamos llegado temprano esa mañana, y después de instalarnos en una acogedora cabaña de madera, nos dirigimos con entusiasmo hacia las aguas termales. El vapor que se levantaba suavemente de la superficie cálida parecía dibujar figuras etéreas en el aire frío de la montaña, y el sol filtraba sus rayos a través de los altos pinos, creando un ambiente casi místico. Nos sumergimos en el agua, sintiendo como el calor natural aliviaba nuestros músculos y calmaba nuestras mentes. No obstante, el idilio duró poco. Unas horas más tarde, después de haber disfrutado de una tranquila charla y del calor reconfortante de las aguas, comenzamos a sentir un ligero mareo. Era una sensación difusa, como si la cabeza me pesara más de lo normal y una ligera náusea que atribuimos inicialmente al calor del mediodía. Además, un extraño sabor metálico invadió nuestra boca, como si accidentalmente hubiésemos lamido una moneda antigua. Al principio, bromeamos sobre estar demasiado tiempo en el agua caliente, pensando que quizás nuestro cuerpo estaba reaccionando a una inmersión prolongada. Pero el ambiente empezó a cambiar, y lo que antes era un aire fresco y puro se transformó en una atmósfera pesada y opresiva. Notamos que el aire comenzó a adquirir un tinte ligeramente amarillento, como si el sol hubiera teñido todo con un filtro sepia. Este cambio fue sutil al principio, pero gradualmente se hizo más evidente. Los rayos del sol que se colaban entre los pinos ya no parecían tan brillantes y vivaces. Todo adquirió una tonalidad enfermiza. La combinación de mareos, el sabor metálico y el cambio en el color del aire nos alertó de que algo andaba mal. No era simplemente una cuestión de haber pasado demasiado tiempo en el agua caliente o un mal día de salud. Algo externo estaba afectando el entorno, algo que en aquel momento no supimos interpretar ni medir en toda su magnitud. Nos miramos el uno al otro, reconociendo en los ojos del otro una preocupación creciente que reflejaba la nuestra. Lo que ignorábamos mientras tratábamos de identificar la causa de nuestro malestar era que a unos pocos kilómetros de distancia, en una dirección invisible detrás de las crestas montañosas que rodeaban el valle, se había desencadenado una catástrofe.
Una planta industrial, ubicada de manera que normalmente sería considerada segura y suficientemente lejana a cualquier zona turística, había sufrido un grave incidente. Una serie de válvulas defectuosas y sistemas de seguridad fallidos resultaron en una fuga masiva de gases tóxicos. Estos gases, densos y cargados de compuestos químicos peligrosos, se escaparon al aire con una velocidad y volumen que superaron cualquier protocolo de emergencia previsto. Mientras nosotros disfrutábamos despreocupadamente de las aguas termales, la brisa de la montaña, habitualmente refrescante y purificadora, se convirtió en un vehículo para el desastre. Soplaba suavemente desde el norte, arrastrando consigo una mezcla invisible de toxinas que descendió por las laderas de la montaña directamente hacia el valle donde nos encontrábamos. El aire que antes respirábamos con deleite se transformó sin que lo supiéramos en un peligro silencioso. Cuando finalmente emergimos del agua, ya visiblemente afectados por la exposición, no estábamos solos en nuestro desconcierto. Otros bañistas también comenzaron a experimentar síntomas similares: tos, dificultad para respirar, mareos y una creciente sensación de pánico. Algunos se aferraban a sus seres queridos, otros llamaban con urgencia en sus teléfonos móviles, y unos pocos intentaban ayudar a quienes parecían estar más afectados. El lugar, que hasta hace unas horas era un refugio de tranquilidad y alegría, se transformó en un escenario de caos y confusión. Las llamadas de emergencia se multiplicaron, cortando el murmullo preocupado de la multitud con tonos altos y urgentes. Los servicios de emergencia respondieron con rapidez. Sin embargo, la logística de la evacuación fue complicada. El único camino hacia y desde las aguas termales era un estrecho sendero de montaña, diseñado más para el placer de los excursionistas que para una evacuación masiva. Ambulancias y vehículos de rescate tuvieron que maniobrar con cautela, mientras los equipos de emergencia ayudaban a los más afectados a llegar a un lugar seguro donde pudieran recibir tratamiento médico. El aire lleno de gases tóxicos se mezclaba ahora con el sonido de sirenas y las voces de los rescatistas, creando un tapiz de urgencia que marcaba un agudo contraste con la serenidad anterior. Mi esposo siempre había disfrutado nadar, y aquel día en las aguas termales no fue la excepción. Se había sumergido más profundamente y por más tiempo que yo, aprovechando cada segundo para explorar y relajarse en el cálido abrazo del agua. Incluso cuando yo decidí salir para tomar un descanso en la orilla, él permaneció, sumergiéndose una y otra vez, respirando profundamente el aire cargado de vapor. Desafortunadamente, este mismo aire, que parecía parte del encanto natural del lugar, estaba impregnado de gases tóxicos, invisibles e inodoros, que se mezclaban sutilmente con el vapor. Horas más tarde, cuando los efectos del envenenamiento comenzaron a manifestarse más claramente, mi esposo fue uno de los más gravemente afectados. A medida que el caos se desataba a nuestro alrededor, él comenzó a mostrar signos de grave distrés respiratorio y confusión mental, luchando por mantenerse consciente y coherente. Fue uno de los primeros en ser atendido por los paramédicos cuando llegaron al lugar, y rápidamente fue trasladado al hospital más cercano en estado crítico. Los médicos diagnosticaron rápidamente una encefalopatía hipóxico-isquémica, un tipo de daño cerebral causado por una severa falta de oxígeno y la toxicidad de los gases inhalados. Esta condición había afectado partes cruciales de su cerebro, responsable de funciones básicas como el movimiento y la ingesta de alimentos. Los daños eran irreversibles, y como consecuencia, su vida cambió drásticamente de un día para otro. Desde entonces, ha necesitado una silla de ruedas para desplazarse, ya que sus capacidades motoras quedaron severamente comprometidas. Además, se alimenta a través de una sonda, porque su capacidad de tragar se vio afectada. Cada día presenta nuevos desafíos, tanto físicos como emocionales. Lo que debió haber sido una celebración jubilosa de nuestro amor se convirtió en una lucha diaria, una prueba constante de nuestra fortaleza y compromiso mutuo.
La fragilidad de la vida nunca había sido tan palpable, y cada momento juntos se volvió precioso, una oportunidad para recordar la importancia de valorar cada instante y cada pequeña victoria en nuestro nuevo camino. En medio del dolor y la adaptación a nuestra nueva realidad, he encontrado fuerzas que desconocía poseer. Cuidar de mi esposo, defender nuestros derechos y buscar justicia frente a la negligencia que causó la fuga tóxica se ha convertido en mi nueva misión. Aunque nuestro aniversario de bodas estuvo marcado por este trágico evento, nuestra promesa de permanecer juntos en la salud y en la enfermedad nunca ha sido más fuerte. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.